Estamos en la planta de vegetales del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. El instituto recibe en esta ocasión, a través del apoyo de la beca DRE de la Dirección de Relaciones Exteriores y de la Universidad Nacional, y el ICETEX, a la profesora Mari Lares. La profesora Mari hace parte de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Nutrición y Dietética, y es una antigua colaboradora del programa Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias. En esta ocasión y por segunda vez, la profesora Mari ha estado impartiendo la asignatura Nuevos Tópicos en Ciencia y Tecnología de Alimentos para el posgrado, y su énfasis es el cacao, chocolate, nutrición y salud. Bienvenida, profe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por volverme a invitarme y participar con ustedes en nuestro nuevo ciclo de la materia, donde hemos profundizado, se ha podido profundizar mucho más, porque tenemos profesionales de diferentes áreas y eso hace mucho más enriquecedor el curso. Además, tenemos dos profesoras de diferentes áreas también que nutren mucho más la dinámica del curso. Además, en esta oportunidad logramos realizar una visita a una empresa de alimentos. Trajimos desde lo que sería el inicio de lo que sería caracterizar o reconocer los cacaos finos de aroma, cacaos forasteros y cacaos trinitarios. La profesora trajo diferentes muestras de mazorca, a las cuales también se le hizo la evaluación para poder diferenciar aquellos cacaos que son criollos. Van a tener esa semilla al cortarla más blanca, y a medida que tienen más tendencia hacia el forastero, van a ser más violeta. Ellos pudieron en esa pequeña práctica poder diferenciar los diferentes tipos de cacao, también en función a su composición. Después tuvimos una segunda práctica en la cual hicimos el proceso de secado de los granos y el proceso de tostado. Recordemos un poquito que después que esos granos son extraídos de esas mazorcas, tienen un proceso de fermentación dependiendo el tipo de grano que sea, si es un cacao fino, si es un cacao forastero o un cacao trinitario. Después de ese proceso de fermentación se seca, principalmente en casi todas las regiones de Latinoamérica se seca al sol, y después se hace un proceso de tostado. Después que se hace ese proceso de tostado, se hace un proceso de descascarillado que se hizo en la planta. Ese proceso de obtención de los níqueles que obtenemos, después que se hace ese descascarillado, se pasa por una molienda y obtuvimos el licor de cacao. En el día de hoy estamos haciendo una práctica de alcalinización sobre ese licor. Para nosotros después, por lo general se hace en granos que no son ni finos ni que son trinitarios con más tendencia a los cacaos criollos. Se hace más con tendencia a los forasteros para acentuar ese color, ese sabor y esa dispersabilidad que tiene ese grano. La oportunidad que nos brinda el programa de becas de la Dirección de Relaciones Exteriores y el ICETEX nos permiten en esta ocasión contar con un tema muy atractivo para los estudiantes. En esta segunda emisión, además de tener inscritos, hemos tenido un grupo de participantes como profesoras de diferentes facultades de nuestra universidad. En ese sentido me parece que es un avance muy significativo, pero también creo que la participación de la industria
es importante. Profe, cuéntanos cómo han reaccionado alrededor de tu tema en las diferentes industrias en el país. Bueno, sobre todo la industria que visitamos hoy, bastante completa el proceso, pero ellos no hacen la clasificación previa de esos granos, de que ellos podían darle a ese productor un valor y ellos mismos tener un chocolate de mayor precio. Si ellos pueden diferenciar si es un cacao más hacia tendencias criollas que si es un cacao más hacia tendencias forasteras. Entonces le llamó mucho la atención a la participante de hoy que ella podía de repente clasificar y hasta cuando sacara sus diferentes tipos de chocolate, pues darle un valor agregado a esa característica. También en el proceso de obtención del chocolate se obtienen una serie de subproductos como es la cascarilla. La cascarilla para estas empresas, o en especial la empresa que visitamos hoy, puedes utilizarla para hacer diferentes formulaciones, bien sea tomándola como una infusión, se le dio eso como sugerencia, si se ha hecho un buen proceso de buenas prácticas tecnológicas, ella puede hacer una infusión con esa cascarilla que le queda, pueden hacer también subvenderla para hacer harinas, tanto para hacer sustituciones en consumo para animales y también para humanos. Así también se puede utilizar en la empresa farmacéutica para hacer cremas también exfoliantes o cremas también humectantes, también agregándole un poco de cascarilla. Son múltiples las opciones que puedes también utilizar de esos subproductos que quedan. Si tú partes desde lo que es la mazorca, tenemos esa mazorca que queda al extraer los granos, que también tiene muchas utilidades o múltiples utilidades. Se puede utilizar como pectina, como para hacer carboximetilcelulosa, también la podemos utilizar como harinas también, porque tienen también un aporte muy alto en fibra. Entonces esa puede ser, cuando nosotros hablamos de procesamiento del grano de cacao, nosotros tenemos en esa cáscara o en esa mazorca se pierde un 75%, porque después lo que nosotros aprovechamos es un 25% que vendría siendo el grano de cacao, que es lo que termina en las diferentes chocolatinas, que aquí tenemos algunas presentaciones. El componente de salud me ha parecido que es un elemento importante en esta propuesta que tú haces, profe. Quisiera saber un poco más y justamente porque conozco que ya tienes una invitación en esta ocasión para hacer una charla en la industria nacional. Ok. Normalmente, ¿cómo vemos el chocolate o cómo se veía normalmente? Como una golosina. Es importante saber que es un alimento. Es un alimento porque un alimento es cuando contiene grasas, tiene proteínas y tiene carbohidratos, además minerales y vitaminas. Eso lo tiene un chocolate oscuro. Tenemos también una parte de componentes bioactivos que llamamos, que son los polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes y en la actualidad se ha desarrollado un boom hacia comer o hacer ingesta de alimentos ricos en antioxidantes. ¿Por qué? Porque se habla que el estrés oxidativo es la génesis de muchas enfermedades y nada más el proceso de envejecimiento es estrés oxidativo. Es que tenemos mayor cantidad de radicales libres que la defensa que tiene el organismo. El chocolate oscuro tiene una alta capacidad antioxidante y también tiene polifenoles, por esa vía es que viene. También tiene la manteca de cacao, es una manteca que, aunque es una manteca que es a grasas saturadas, el ácido esteárico, que es una grasa, un C18, tiene un aporte desde el punto de vista metabólico neutro, es decir, que no nos va a aumentar ese aporte lipídico al organismo. Entonces, por esa vía también tiene efecto beneficioso. También tiene teobromina y cafeína, que son antioxidantes. Entonces, no solo ahora hablamos de que el chocolate es un alimento, sino que también es un alimento funcional por esas características que tiene.
Nosotros tenemos experiencia con la profesora María Soledad, que hemos llevado diferentes trabajos de investigación haciendo diferentes formulaciones de chocolate oscuro y viendo el efecto antes y después en los pacientes. Entonces, verdaderamente podemos hablar de que el chocolate, y no solo nosotros, hay muchos estudios previos que han hablado de ese efecto cardioprotector, cardiometabólico que tiene el chocolate oscuro, comiéndose aproximadamente de 20 a 25 gramos diarios. Siguiendo el ciclo de prácticas que se están haciendo dentro de lo que es la materia cacao, chocolate, nutrición y salud, hoy tenemos la práctica de alcalinización. La práctica de alcalinización se hace con la idea de mejorar las características, bien sea del grano, bien sea del licor o bien sea del polvo. Esto con la idea de que ese producto se haga una mejor dispersabilidad, se haga también que se acentúen los sabores, se baje la acidez. Anteriormente hicimos una práctica que era la obtención de licor, y anteriormente la primera práctica fue la práctica que hicimos de clasificación de los diferentes tipos de cacao y los diferentes tipos de granos que tenemos. Lo primero que hacemos es clasificarlos, si son cacaos finos de aroma, si son cacaos forasteros, o si son cacaos trinitarios. Podemos verlo en función a la mazorca, las características de la mazorca. También hacemos la prueba del grano para ver si es color blanco, es más hacia cacaos finos, y si son más hacia los violetas, son cacaos más hacia la parte de forasteros. Esa es la primera práctica que se hizo. La segunda práctica que realizamos fue, a partir de ese grano que se ha obtenido o se ha sacado, se hace un proceso de fermentación, nosotros vamos a obtener entonces, se seca, se fermenta dependiendo del tipo de grano que sea, si es criollo, forastero, trinitario, van a ser los días de fermentación. Después de fermentado hacemos el proceso de secado. Secamos y después hacemos un proceso de tostado. La práctica consistió en tostar esos granos y después hacer un proceso de descascarillado. Esos NIC que se obtienen de ese proceso después del descascarillado es para obtener un licor que se hace por medio de una molienda. Y después ese licor es el que estamos ahorita haciendo el proceso de alcalinización. El sábado vamos a hacer una práctica que va a ser preparar chocolatinas a diferentes concentraciones, chocolate oscuro, chocolate con leche y chocolate blanco. Van a ser las diferentes concentraciones.